a todos, bienvenidos, buenas tardes. Esta es una transmisión en donde vamos a resolver todas sus dudas que tienen que ver con el desarrollo de sus chiquitos. Me presento primero, soy la doctora Paola Vidal, soy pediatra, tengo la subespecialidad en cardiología pediátrica, ecocardiografía pediátrica, que se refiere a ultrasonidos cardíacos, y cardiología fetal. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en un niño alrededor de los 2 años, es decir, desde el año y medio, 2 años y unos cuantos meses después de eso. Y pues vamos a hablar de todas las áreas del desarrollo y sobre todo las habilidades motoras y psicológicas que los niños necesitan o por el cual están pasando en esta etapa. Vamos a aclarar un poco cómo va a ser la dinámica. Si durante la plática tienen dudas, no lo duden, escríbanos, mándenos un mensajito, mándenos su duda y voy a estar muy al pendiente de en algún momento poder resolver todas sus dudas. Además, van a estar notando que durante la transmisión a lo largo de la pantalla van a ver unas palabras que van a ir apareciendo así poco a poco. Esas palabras hay que anotarlas, después hay que hacer una frase y va a venir eso en una dinámica al final que vamos a explicar un poquito más al final. Hay una sorpresa al final para todos. Entonces, vamos a empezar. Nosotros, cuando nos hacemos papás, nadie nos dijo, o sea, llegó el niño y no trae manual. Nadie dice qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuál es la forma correcta, la forma incorrecta. Y la más verdad es que no existe ni bien ni mal. Lo único en lo que nos vamos, o sea, lo que tenemos que tener mucho cuidado y mucho énfasis, o por lo menos yo es a lo que le doy mucho énfasis, es que si los niños nacen en un nicho amoroso, en donde los papás están haciendo todo lo posible por cuidar sus derechos y por cuidar su desarrollo, todo lo que hagamos, toda decisión que tomemos va a ser una decisión correcta. Entonces, con esta premisa, el simple hecho de que ustedes estén aquí conectados, ya de entrada, es una palomita para todos como papás, pues porque el estar aprendiendo cosas nuevas y el estar enfocado en qué es lo que tengo que hacer para darle lo mejor a mis hijos, ya es un gran regalo para ayudarles a tener un desarrollo óptimo y que adquieran los hábitos saludables que les vayan a ser útiles durante toda su vida y sobre todo que se conviertan en adultos sanos y en adultos independientes y que también se aprendan a cuidar a sí mismos. Entonces, vamos a hablar de qué pasa en un niño que va a cumplir 2 años, lo que conocemos como los terrible twos, los terribles 2 años. Estos terribles 2 años básicamente se refieren a que nuestros hijos a esta edad quieren ser más independientes, independientes en todo, independientes en hablar, en caminar, en escoger su ropa, ya no quieren que nadie les ayude a dibujar, que nadie les ayude a nada. Ellos ya decidieron que pueden hacerlo solitos. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a hablar, normalmente nos vamos a enfocar en 5 áreas del desarrollo. La primera es la habilidad motor gruesa. Vamos a hablar de la motor gruesa. En esta etapa, los hijos de más o menos 2 años empiezan a subir escaleras, por ejemplo, empiezan a querer subir escaleras, ya no un pie y luego el otro, sino ya como que empiezan a alternar los piececitos para poder subir con mayor facilidad. Se quieren trepar a todos lados, caminan con mayor libertad, algunos todavía se tropiezan, cosa que es normal, y empiezan a correr. Algunos de ellos ya incluso empiezan como a querer impulsarse a correr, medio torpe, pero corren, ¿no? La segunda área del desarrollo, esas son las principales. La segunda área del desarrollo es el motor fino. El motor fino se refiere a los movimientos de los músculos chiquitos, de los músculos pequeños del cuerpo, como pueden ser la mano, los pies, ¿no? Entonces, en esta etapa empiezan a querer dibujar y empiezan a querer coordinar cosas, empiezan a querer construir. Entonces, pueden a lo mejor agarrar las películas de la repisa de abajo del cuarto de la tele y empezar a acomodarlas una encima de la otra, ¿no? Es cuando empiezan a jugar con los bloques y con los legos. Los legos, hay legos grandes, porque si les damos legos chiquitos, el problema en esta edad de los 2 años de las piezas chiquitas es que si se las meten a la boca y se las tragan, se les puede atorar en la tráquea o en la vía respiratoria y eso puede ser grave. Entonces, de preferencia que sus juguetes no tengan piezas chiquitas, pero sí que sean juguetes con los que ellos puedan construir. Hay legos grandes o, bueno, bloques de construcción grandes, hay unos bloques de madera, hay todo este tipo de aditamentos que les ayudan a empezar ya a ellos a controlar. Empiezan a tomar el lápiz o la crayola,
también de preferencia utilizar crayolas de las gruesas, para empezar a hacer figuras. No tienen mucho sentido, pero empiezan a hacer figuras, empiezan a querer imitar cuando nosotros estamos escribiendo o estamos incluso dibujando. Y eso también los empieza a llamar la atención más en las habilidades de los músculos pequeños. La tercera área del desarrollo es el área del lenguaje. A esta altura, más o menos, nuestros bebés ya entienden perfectamente instrucciones simples. Ya entienden, tráeme la chamarra, tráeme el chaleco, recoge tu juguete. Quizá no hacen mucho caso, pero las entienden, ¿no? Y que en este sentido empiezan también a responder. Más o menos empiezan a tener un promedio de 5 a 10 palabras bien conocidas en su vocabulario. Mamá, papá, leche, agua, sí, no, son las más comunes, ¿no? Upa, cuando quieren que los carguen. O sea, hay como muchas distintas palabras que pueden tener y alguno que otro abusadillo ya empieza a juntar palabras y decir, tengo hambre, quiero leche, ¿no? La pronunciación no es 100% clara, pero por lo menos ya empiezan a identificarse. Sí es importante saber que ya empiezan a hablar. Entonces, un chiquillo que le cueste trabajo hablar, que a estas 2 años de edad no esté hablando completo, hay que tener como mucho cuidado. Solemos a veces pensar que es flojito porque él es flojito para hablar, ¿no? Hay que buscar cuál es la causa del que no esté teniendo estas 5 a 10 palabras en su vocabulario. Entonces, y hay que ver por qué le está pasando eso y cómo lo podemos estimular, ¿sale? La cuarta área del desarrollo es la socioemocional. Esta suele ocasionar como muchos conflictos porque justamente es cuando puede haber estos rechazos de mamá ya no me ayudes, mamá ya no te quiero, mamá hazte para allá, porque quieren hacer las cosas solos. Entonces esta independencia la empiezan a aprovecharla. Sin embargo, es una independencia que todavía no es total, es decir, todavía ellos van a hacer alguna acción y van a buscar así, ¿de dónde está mi mamá? Para que me vea, para que yo sepa como mamá que él me está viendo y está buscando aprobación, ¿no? Entonces, ellos todavía van a estar haciendo todas estas actitudes de, mira mamá, ya dibujé, mira mamá, estoy haciendo algo que no debo. Y aquí vienen unas conductas desafiantes, ¿no? Ya me dijeron que no puedo salirme al jardín si está lloviendo. Y yo voy a intentar abrir la puerta y tratarme de salir, pero todo el tiempo voy a estar volteando a ver si mi mamá me está viendo que estoy abriendo la puerta. ¿Por qué? Porque estoy desafiando por lo que la dinámica en este momento, en esta área del desarrollo, tanto la socioemocional, que empalma un poco con la adaptativa, es que estas conductas desafiantes es, voy a jugar con los límites, voy a experimentar con los límites, a ver cuáles puedo romper y cuáles no, cuáles son mis habilidades y cuáles son mis alcances. Entonces, es normal, por eso, y de ahí sale el nombre de los terribles 2 años, de estas conductas desafiantes que van teniendo nuestros niños a esta edad, de querer ser independientes y de querer experimentar el mundo. Y es totalmente normal. También ya empiezan a identificar muy levemente, pero empiezan algunos a darse cuenta ya de las emociones de los otros. Entonces ven a alguien triste y van y le acarician la cabeza, ¿no? Ven a alguien sonriente y se ríen. Se ríe otro niño y se ríen con ellos. Es decir, empiezan ya a emular y a identificar emociones en otros. Si bien no les ponen nombre y apellido a las emociones, pero ya empiezan a darse cuenta que otras personas pueden sentir algo y ellos pueden interactuar con esas emociones, ¿no? Y bueno, en la parte adaptativa, pues bueno, vamos a empezar, que es la quinta área del desarrollo, la adaptativa. La adaptativa se refiere a la adquisición de conocimientos para utilizar esos conocimientos y todo lo que han aprendido para adaptarse al mundo. Entonces, aquí es en donde también vienen las conductas desafiantes, también viene la parte de ellos querer elegir su ropa. O sea, ya va a haber un momento en donde digan, ya no, o sea, van a sacar un pantalón que siempre se ponían y ahora ya no lo quieren poner, ¿no? Ya aquí dicen que no, que el otro. Corren cuando los van a vestir, hacen un pancho cuando les van a cambiar el pañal. Es decir, todo eso se convierte ya en un querer hacer las cosas y en demostrarse a sí mismos de lo que son capaces, ¿no? Por eso mismo, este momento es un gran momento para que tengan la vestimenta o tengan los accesorios necesarios para su cuidado, pero que les permitan un movimiento libre. Y el movimiento libre es que puedan correr, que puedan caminar, que puedan ir hacia, no sé, que
que no haya nada que les impida moverse y les impida explorar al mundo. Por ejemplo, un pañal que está muy grande o que es muy estorboso, en el momento que ellos quieran subir las escaleras alternando sus pies, les va a costar mucho trabajo, ¿no? Y ahí es en donde de repente empezamos a utilizar mucho accesorios como un pañal de los que se levantan, de los pull-ups, que no necesariamente es un calzón entrenador. Ojo, todavía no estamos en la etapa, en este momento, del control de esfínteres. Alguno que otro niño va a empezar a avisar, si hay uno que otro por ahí muy abusado, que antes del año, antes de los 2 años, empieza más o menos a ya decir, quiero hacer lo que hace mi mamá. Entonces, si van al baño, van con ustedes y se sientan en su nica, no hacen nada, pero ahí están sentados imitando lo que hace mamá o lo que hace papá estando en el baño, porque empiezan a tener también estas actitudes de imitación. Entonces, como tal, no hay, el niño que vaya avisando, hay que ir individualizando a quién le vamos a dar ejercicios para estimulación de control de esfínteres, pero no todos. Los niños normalmente controlan esfínteres entre los 2 y los 4 años. Lo que no quiere decir que forzosamente porque tienen un pañalito que sube y que baja con mayor facilidad y que tiene una absorción bastante buena, y entonces lo hacen sentir como que no es un calzón como tal, sino que es un pañal, pero que es un pañal que les permite mayor movilidad y es más fácil también para los papás poder generar este cambio. Es un pañal, ¿no? Nada más les da más libertad. No lo confundamos con el pañal entrenador, que habrá uno que otro niño que necesite un calzoncito entrenador, no todos. Nada más es como aclaración, porque suele confundirse los dos productos en el mercado. Es importante saber que para esta edad, para estos 20, 24 meses, 18 meses por ahí, existe una oferta de un accesorio que le puede dar a mis hijos la libertad de poderse mover y poder explorar el mundo con toda la libertad del mundo. Entonces, en términos generales, esto es, en términos muy generales, esto es lo que está haciendo nuestro hijo de los terribles 2 años, ¿no? Está explorando y está aprendiendo cuáles son sus propias limitaciones. No las limitaciones que el mundo le imponga, sino, me dijeron que no puedo brincar en la cama, ¿qué pasa si brinco? ¿Hay alguna consecuencia? No la hay, ¿no? Y en ese sentido, por eso es súper importante también en este momento poder establecer límites claros. Mientras los niños tengan límites claros, van a entender cómo funciona el mundo. Y entonces, te dije que no brincaras en la cama. Me subo a la cama, y el niño se sube a la cama y quiere brincar. Pero si nosotros somos insistentes en no te subas, y cada que te subas a brincar te voy a bajar, va a llegar el punto en donde digan, ok, ya entendí que no puedo brincar en la cama, entonces voy a ver qué otra regla rompo. Y esa ya se acabó. Esa ya la dejamos atrás porque ya vi que no la puedo romper. Ahora me voy a voltear a ver qué pasa si tiro mis juguetes y si no los recojo. Y entonces, después de 5 veces que ya me dijeron que las tenía que recoger de forma constante, ya aprendí que los tengo que recoger y me paso a la siguiente regla por romper. Y entonces, ahí es en donde las rutinas y los límites claros juegan un papel súper indispensable en la vida y en el desarrollo de nuestros hijos. Es decir, confundimos a veces que rutinas y límites es igual a disciplina o hacer un gendarme en casa. Y entonces, estos conceptos que están aquí en el aire como de crianza positiva, entendemos que decirle que no a un niño o que hay cosas que no puede hacer son incorrectas. Y no es cierto. La crianza positiva refiere a criar y educar sin violencia, pero sigue siendo criar y educar. Sigue siendo poniendo límites, entendiendo que mis hijos a esta edad lo que están haciendo es rompiendo límites. Perfecto. No les voy a permitir que rompan los límites que no se pueden romper, ¿no? Que sobre todo son los límites que les van a brindar seguridad. Estamos hablando de la nutrición, es decir, no pueden comer lo que quieran, van a comer lo que está en la rutina diaria. No se pueden subir a la cama, no se pueden subir a los árboles, no, es decir, cosas que podemos nosotros evitar que tengan accidentes o que lastimen su salud, sobre todo, ¿no? Y que ellos vayan entendiendo cuál es la rutina. En el caso de las guarderías, por ejemplo, aquí hay una gran controversia porque, bueno, la escuela oficial, el kinder, empieza a partir de los 4 años, pero antes de esos 4 años, nosotros no tenemos la obligatoriedad
legal de llevar a los niños a la escuela. Sin embargo, las estancias infantiles o las guarderías tienen un papel bien importante en el desarrollo de nuestros hijos. Ya que hablamos de en qué etapa está y cuáles son las áreas que van a establecer, la escuela, un sistema escolarizado, acuérdense que nosotros no nacimos sabiendo ser papás, lo vamos aprendiendo con el tiempo. Las maestras se prepararon para ser maestras. Entonces, las que tienen gran colmillo y grandes herramientas para poder brindar aspectos pedagógicos al desarrollo de nuestros hijos son ellas. Y el hecho de ir a la guardería con otros niños genera varias cosas. Uno, una maestra que va a mantener los límites, que les va a dar actividades acorde a lo que ellos tienen que ir aprendiendo y sabiendo, que va a identificar cuáles son las habilidades motores gruesas, motores finas, del lenguaje, va a poner actividades para desarrollar estas áreas, es decir, nos va a echar una manita para que los niños tengan toda esta estimulación que necesitan para cada una de sus áreas del desarrollo. Por el otro lado, por más que nosotros nos queramos sentar con nuestros hijos y jugar con ellos 24 horas al día, no tenemos 2 años, no entendemos su mundo, no somos sus iguales. Y entonces, el hecho de que ellos vayan a una escuelita con otros niños que sí son sus iguales, que tienen su edad y que hacen las mismas cosas que ellos, los estimulan y los motivan a querer desarrollar otras cosas. Es decir, yo soy un niño que no está hablando bien, que me está costando trabajo el lenguaje, pero los otros niños con los que estoy no me entienden. O sea, en mi casa ya sé que me adivinan todo lo que yo quiero decir, pero en la escuela no me entienden. Eso quiere decir que yo me tengo que esforzar por mejorar mi lenguaje para que me entiendan. Entonces, el simple hecho de convivir con ellos hace que mejoren su desarrollo. De hecho, ya se hizo un estudio al respecto y los niños que pasan más de 6 meses en guarderías o en estancias infantiles son los que mayor mejora en desarrollo tienen, principalmente en lenguaje, en motor fino y en socioemocional y evidentemente en el conocimiento y en el adaptativo, ¿no? Porque además les enseñan canciones y juegos y otras cosas. También el simple hecho de que el niño diga, tengo que cuidar mi mochila y mi mochila va en este ganchito y mi mochila es esta y cuando pase mi mamá por mí en la tarde tengo que agarrar mi mochila, o sea, hacerme responsable de mis cosas, me hace también desarrollar autoestima, desarrollar esta sensación de me siento capaz de ser lo que tengo que hacer y por lo tanto soy un niño muy valioso. Y eso también va ayudando a desarrollar autoestima. ¿Cuál es digamos, el lado negativo? ¿No? Pues el hecho de convivir con otras personas y con otros niños sobre todo, cosa que ahora ya lo hemos visto mucho en las redes sociales y en las noticias, es que pues mientras más convivamos con la gente, mayor riesgo tenemos de contagiarnos virus. No necesariamente COVID, puede ser cualquier otro. Puede ser adenovirus, rinovirus, influenza, parainfluenza, es decir, hay muchos virus o muchas bacterias que nos pueden contagiar. ¿Cuál es lo importante? El 80% de las infecciones que se van a dar en guarderías son gripas o catarros comunes. Es uno de los motivos por los cuales nosotros a los niños en México les decimos mocosos, porque todo el tiempo están enfermos, porque todo el tiempo están produciendo sus propios anticuerpos en lo que se están defendiendo de las enfermedades comunes de la edad. Y esto hace que cuando puedan llegar a etapas más grandes, su sistema inmunológico ya haya madurado lo suficiente como para poder brindar algún tipo de defensa. Y entonces les estamos ayudando a mejorar su sistema inmunológico. ¿Qué hay que vigilar? En esos casos, simplemente que no se nos vayan a complicar. Es decir, en el momento que tengan una fiebrecita o una gripa, hay que acudir con un pediatra, acudir con un médico, acudir con quien ustedes tengan confianza, que tenga algún tipo de especialidad. Yo siempre voy a decir que siempre será mejor un pediatra, un especialista en niños. Y finalmente, eso nos va a permitir cuidar que no se vayan a complicar. Pero que gripa que le dio, que a veces nos asusta mucho a los papás, las gripas, las diarreas, las infecciones que les dan, que no limite las posibilidades de que se desarrollen óptimamente y puedan llegar a tener una vida adulta súper saludable. Y en ese tenor, pues bueno, quisiera yo invitarlos a que si tienen alguna duda o alguna pregunta, este es el momento de hacerlas, este es el momento de hablar acerca de qué preocupaciones tienen, si tienen alguna otra duda, yo me puedo seguir y hablar de estrategias de desarrollo
durante días eternos y hablar de horas de lo que le pasa a los niños, pero me interesa saber qué es lo que ustedes tienen y cuáles son sus preocupaciones. ¿Por qué? Porque cada niño es distinto, cada niño es un mundo, cada niño tiene características distintas y no nada más por su propia personalidad, porque hay algunos que tienen hermanos y otros no, hay algunos que tienen primos y otros no, hay algunos que viven con mamá, algunos que viven con papá, algunos que viven con los dos, algunos que están casi siempre al cuidado de los abuelos, algunos que viven con dos mamás o con dos papás. Es decir, tenemos muchas opciones y muchas diversidad, o sea, hay gran diversidad que hace que nuestros hijos, pues cada uno tenga características distintas y todas estas áreas del desarrollo y todos estos conceptos de desarrollo que yo les acabo de platicar, empiecen, los podamos hacer que cada uno dentro de sus circunstancias alcance su mayor potencial. Voy a contestar una de las primeras preguntas que ya tenemos. Dice, ¿cómo podemos orientar a nuestro hijo sin necesidad de crearles paranoia o miedos excesivos? Es una pregunta bien de moda, digamos, porque COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer para orientarlos sin que sea un miedo excesivo? Para nosotros las noticias suelen ser negativas, sobre todo cuando afectan algo que ya, para lo cual ya tenemos más conciencia de entender o cuando viene a cambiar nuestros hábitos normales. Y entonces el hecho de, por ejemplo, usar cubrebocas nos parece una aberración porque no estábamos acostumbrados a usar cubrebocas. ¿Qué sucede con los niños? Para ellos, su realidad es que la gente trae cubrebocas. Salen a la calle y todo el mundo trae cubrebocas. Les parece natural y normal, porque es lo que ven, son sus primeros acercamientos con el mundo real. Incluso ya hemos visto muchos niños que entran a un elevador, por ejemplo, o entran a un lugar público, tocan algo e inmediatamente se voltean con su mamá y gel, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es natural. ¿Cómo podemos hacer que los orientemos sin generarles paranoia y miedo? Uno, entender nosotros como papás que los miedos que transmitimos normalmente son nuestros miedos personales. Entonces, hay que empezar a pensar por qué nos dan miedo a nosotros las cosas y no transmitirlas. Dos, cuando utilicemos el lenguaje con ellos, hablar con calma, con tranquilidad, digamos, con explicarles los porqués. En esta fase de que los niños estén explorando el mundo, ¿no? Si yo me siento y les digo, a ver, te voy a explicar algo que es feo. No puedes entrar a internet sin que haya un adulto contigo. Te voy a explicar por qué. Porque hay personas que bla, bla, bla. Y entonces, sin que nosotros digamos, ten cuidado porque entonces va a venir alguien y te va a robar y te va a matar. No. Hay que hablar en otro idioma para que ellos lo vayan entendiendo y entonces no les compartamos nuestros miedos, ¿no? Y la otra es que si nosotros identificamos que nuestro miedo es un miedo individual, es un miedo que no estaba fundado, que no tiene una base, digamos, científica, hay que trabajar nosotros en nuestro miedo para no poderlo transmitir, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo debemos preocuparnos por un retraso neuromotor? ¿Cuándo debemos preocuparnos por un retraso neuromotor? Bueno, hay una prueba que ya se desarrolló en México que se llama la prueba de EDI, es prueba de evaluación de desarrollo infantil, que muchos pediatras y muchos médicos generales la aplican directamente en su consultorio. Y entonces ellos ya pueden ahí identificar, decir, a esta edad tendrá que estar haciendo esto, no lo está haciendo, vamos a ver por qué, ¿no? ¿Qué sucede? Por eso es importante que todos los niños acudan a consultas de revisión, a sus consultas rutinarias. Tenemos la mala costumbre de ir solo cuando están enfermos. No está bien. Para eso hay como un cierto calendario o unas ciertas recomendaciones de cuándo asistir con un pediatra. ¿Por qué? Porque entonces mi obligación como pediatra es sentarme y decir, a ver, voy por áreas del desarrollo. Lo motor grueso, ya sé esto, ya sé esto, ya sé el otro. Ok, de motor fino, ya sé esto, ¿no? Y en ese momento me puedo dar cuenta y decir, aquí hay un retraso. Vamos a ver por qué es ese retraso. ¿Es por falta de estimulación? ¿Es porque sí hay un problema neurológico de base? ¿Es porque a lo mejor hay un miedo atorado que no me lo permite pasar al siguiente punto? Es decir, ¿cuándo nos debemos de preocupar? Cuando dentro de este rango de normalidad, digamos, que tienen para desarrollar ciertas cosas, que quiere decir que hay niños que lo pueden hacer entre los 18 y los 20 meses. Perfecto.
Si ya pasaron al 21 o al 22 y no lo han hecho, ahí me debo de preocupar, ¿no? No forzarlos a que lo hagan al mismo tiempo que otros niños, pero sí que no se nos pasen, digamos, del rango de normalidad. Otra pregunta relacionada. Entonces, ¿es normal que empiecen a hablar hasta los 2 años? No es que sea normal. Las primeras palabras suelen empezarlas a dar entre los 10 y los 18 meses, como primeras palabras, ¿no? Es decir, hay niños que antes del año ya están diciendo mamá y papá, y niños que hasta el año y medio empiezan a decir sus primeras palabras. Para los 2 años, me tienen que decir entre 5 y 10 palabras en su vocabulario. Y alguno que otro empieza ya a mezclarlas, a decir tengo hambre, quiero leche, mamá te quiero. O sea, ya empiezan a hacer como estas frases muy chiquitas. No, si a los 2 años no dicen ni una palabra, eso es preocupante y hay que atender y hay que ver por qué, ¿no? Otra pregunta. ¿Qué hago si a mi peque de 3 años se le ha alargado esa etapa de lo hago a ver qué pasa? ¿O es normal que hasta cuando dura este comportamiento iba a cumplir 4 años y es muy despierto, estimulado y inteligente? Sí, es normal. La etapa, de hecho los gringos tienen un anglicismo, bueno, una frase muy simpática que dice que son los terrible twos, los terribles 2 años, y cuando pasan a los 3 son los three-nagers, es decir, una traducción que yo hice con una socia mía y lo pusimos en un libro que podemos después compartir que se llama Los mini adolescentes. No es más que la extensión del voy a seguir experimentando, ¿no? E incluso a los 3 años ya llega la etapa del por qué. Esta experimentación se vuelve mucho más como precisa. Empiezan a buscar ya explicaciones más claras. Ya no es nada más qué pasa si no sigo la regla. Es, ok, y si no sigo la regla, ¿por qué no sigo la regla? Y si sí la sigo, ¿qué pasa? Y si se cayó el pajarito, ¿por qué se cayó el pajarito? ¿Y por qué vuelan? ¿Y por qué tienen pico? ¿Y por qué tienen alas? ¿Y por qué tienen plumas? Y, o sea, ya empieza la etapa de los porqués. Es totalmente normal. Esta después empieza a seguir y a seguir y a seguir, y mucho depende también qué tanto dure de acuerdo al sistema educativo en el que estén. Hay sistemas educativos que promueven este tipo de pensamiento crítico y de pensamiento de andar indagando, y hay otros sistemas que son más estrictos y más disciplinados, y llega el momento, sobre todo en la primaria, que disminuye esta tendencia. Pero es totalmente normal que a los 3 años lo siga haciendo. Otra pregunta. ¿A qué edad es normal que los niños aprendan a ir al baño? Que aprendan a controlar esfínteres, es decir, que ellos aprendan a definir y a decir en qué momento van y en qué momento no van. Normalmente es entre los 2 y los 4 años. Alguno que otro niño se nos escapa por ahí y desde los 18 meses empieza a querer avisar, pero no es lo habitual. Lo habitual es que desde los 2 a los 4, en algún momento ellos digan, ya tengo las ganas, ya tengo la curiosidad, sobre todo cuando empiezan a identificar la sensación de que quieren ir al baño y entonces empiecen a querer imitar lo que hacemos los otros. No hay que forzarlos, no hay una edad exacta, hay que darles la oportunidad de que ellos empiecen y marquen la pauta de cuándo van a iniciar. Cuando los niños entre los 2 y los 4 empiezan a tener control de esfínteres, lo único que tenemos que hacer es estar al pendiente en ese rango de edad cuando empiecen a avisar. Y entonces hay que empezar a hacer cosas para estimularlos. No forzarlos, no hacerlo acelerado. Hay niños que lo hacen en 1 o 2 días y de la noche a la mañana dejan el pañal y hay otros que les cuesta más trabajo. Pero sí hay que ir midiendo. Ahí es importante hablar con su pediatra o hablar con psicólogos o con maestros para poder encontrar las estrategias más adecuadas para nuestro propio bebé. Todos son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando forzamos algo que no es natural y para lo cual no están listos, podemos generar problemas a largo plazo como el estreñimiento. Entonces, 1, hay que esperar a que ellos vayan avisando. Y 2, ya que avisaron, de acuerdo a cada chamaco, hay que ver cuál es la mejor estrategia, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a hablar? Mi sobrino solo dice y señala las cosas, pero algo que me dice que sí entiende las cosas. Claro que entienden. Y yo ahí le preguntaría varias cosas sobre su sobrino. ¿Es hijo único? ¿Es el segundo hermano? ¿Es el único nieto de la familia? O sea, esos detallitos pueden hacer que él solo diga y señale, y como todos a su alrededor ya le adivinaron qué es lo que quiere, se lo dan. Es decir, él no se tiene que esforzar para aprender a hablar porque obtiene lo que quiere con solo decir El día que no obtenga lo que quiera porque entonces necesita empezarse a desarrollar mejor, ese día va a empezar a hablar. El día que no entendí,
no, no te entiendo, no te entiendo, no te entiendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llanto, berrinche, drama, hasta que diga algo que se le parezca a la leche, ¿no? Eche, y entonces ya le podemos dar su leche. Cuando hagan el esfuerzo por empezar, esa es una forma de estimularlos. Otra manera de estimularlos es utilizar muchas estrategias de lectoescritura, ponernos a leer, ponernos a escuchar como estos libros de onomatopeyas en donde ellos tengan que imitar el sonido del perro, de la vaca, del gato, del caballo. Ahí nos puede empezar también como a estimular un poco el que ellos vayan articulando palabras o articulando fonemas y los vayan pudiendo expresar. Y lo que sí es bien importante es, uno, hay que llevarlo a evaluación con algún pediatra o con algún especialista en neurodesarrollo para saber por qué no está hablando. Casi todos es por falta de estimulación, la gran mayoría, como el 80% es por falta de estimulación. Solo son poquitos los que tienen un trastorno neurológico de base. Sin embargo, ¿qué pasa si su sobrino es el que cae en ese 20%? Necesitamos ir a evaluación, ¿sale? Otra pregunta. ¿A los cuántos meses puedo comenzar a hacerle los ejercicios de estimulación a mi bebé? Desde que nacen. Los primeros 5 años, es más, bueno, desde la etapa prenatal, pero desde que nacen los primeros 5 años, el cerebro va a crecer 4/5 partes de lo que va a hacer cuando sea adulto. Es decir, va a crecer aproximadamente 5 veces su tamaño, solamente en esos 5 primeros años. La velocidad de crecimiento del cerebro a partir de esa edad es mucho más lenta. Entonces, por eso todos los niños son como esponjas. Todo lo que aprenden, lo aprenden rapidísimo. Entonces, la estimulación la podemos hacer desde recién nacidos, desde que nacen. Hay diferentes tipos de ejercicio y diferentes estimulaciones que podemos hacer dependiendo de la edad en la que estén, ¿no? En el recién nacido podemos utilizar muchas estimulaciones auditivas, que lo tienen bien desarrollado, olfativas. Del gusto no, porque no tienen mucho desarrollado las papilas gustativas, y visuales todavía ven medio borroso y en blanco y negro, entonces ahí sí los estímulos son como con luces. Pero podemos estimular mucho moviendo las piernas, moviendo los bracitos, dando masaje infantil, poniendo algunos, metiéndolos a la tina, y entonces esta sensación de la tina, la estimulación táctil de la tina también ayuda mucho. Estimulación con telas, con diferentes telas, peluches, es decir, se pueden hacer un montón de cosas desde el nacimiento. Los ejercicios de estimulación temprana se hacen todo el tiempo, y de hecho ya se le quitó el término de estimulación temprana. Empezamos a hablar de estimulación oportuna, porque quiere decir que oportunamente a cada edad le vamos a dar diferentes tipos de estimulación. Van creciendo y entonces ahora les voy a dar una estimulación más para el desarrollo del motor fino, y conforme van creciendo, ahora ya empieza a detectar sabores, vamos a empezar a estimular la boca y los sabores con la alimentación complementaria, por ejemplo, o empiezan a tener mayor posibilidad visual, o sea, de nacimiento los niños ven borroso, todo en blanco y negro. Y por ahí de los 3 meses ya ven un poquito más a color y un poquito más nítido, pero es hasta el año que ven bien, y ya una visión perfecta hasta los 2 años. Entonces, a partir de los 3 meses podemos empezar a estimular con colores vivos. Hubo un momento en donde todo lo que era para bebés era colores pastel, hasta que descubrimos esta maravilla de su desarrollo y se cambió. Y ahora todos los juguetes tienen colores vivos, rojos, verdes, azules, amarillos, así intensos, porque esos colores son los que estimulan la vista. Y así vamos a ir encontrando diferentes ejercicios que se pueden hacer a todas las edades desde que nacen para poder estimular cada una de sus áreas del desarrollo, ¿no? Otra pregunta. Ándele, esta está muy fuerte. ¿Cómo puedo darme cuenta si mi pediatra está actualizado? Híjole, yo haría 2 cosas. Una, lo único que yo sí puedo decirles es que la elección de pediatra incluye muchas cosas. No nada más es decir, este es el mejor porque tiene el más grande currículum, con ese voy. No, la elección de pediatra incluye 3 cosas principales. Uno, el trayecto académico, ¿no? O sea, si sí creo que esté bien preparado, si sí creo que lea, si sí creo que va a congresos, que da pláticas, que hace todas estas cosas que me permiten saber que está actualizado. 2, con quien yo sienta confianza, una persona con la que yo me sienta a gusto, con la que yo vea que trata a mi hijo como se lo merece, que me dé tranquilidad, que me dé paz, que me responda las dudas que yo tengo. A veces no estamos para responder 24 horas al día mensajes de WhatsApp, no,
La verdad es que no, no porque no queramos, sino porque a veces son muchos pacientes y estamos en consulta o estoy dando una plática, etcétera. Entonces, a veces no contestamos de forma inmediata, pero si durante la consulta o en algún momento del día resuelve mis dudas y me hace sentir tranquila como mamá o tranquilo como papá y a mis hijos les genera confianza irla a ver, ese es un buen pediatra. Y por otro lado, el enfoque que tiene. Todos los pediatras aprendemos el cuidado de la infancia, pero cada pediatra tiene enfoques distintos. Yo, por ejemplo, es un ejemplo, yo estoy convencida de que como papás, cuando aprendemos qué son los derechos de nuestros hijos y los aprendemos a cuidar, nos hace mejores papás, porque nosotros estamos en este mundo, sí, para tomar nuestras propias decisiones, es decir, no vamos a generalizar, pero nosotros tenemos la gran responsabilidad de crear a un ser humano que va a ser un adulto responsable y que va a hacer algo positivo por esta sociedad. Ese es mi enfoque, esa es la manera en la que yo lo veo, que mis niños, todos los que vienen conmigo, les vayamos abriendo el camino para que puedan ser adultos proactivos, ¿no? Y adultos sanos. Hay otros pediatras que tienen un enfoque más apapachador, más de cuidar las emociones de los papás. Ojo, no quiere decir que yo no lo haga, pero es un poco no es tanto pobrecito los derechos del niño, sino hay que cuidar al papá, porque si cuido a los papás, el niño está cuidado. Entonces ese es otro enfoque de manejo en donde es otro tipo de pediatra. No importa con quién vayan, ustedes tienen que considerar estas tres cosas principales. No importa que sea el Premio Nobel de la Paz o el Premio Nobel de Medicina, si no les da confianza y no les gusta, no es el pediatra para ustedes. Entonces, ¿cómo se dan cuenta que están actualizados? Uno, más que actualizados, es cómo me doy cuenta que a mis hijos les va bien con él, ¿no? Y en términos de actualización, pues si yo veo información en redes sociales, información en todos lados y se las pregunta a mi pediatra no tiene idea o me dice que son puras jaladas y puras locuras, pues a lo mejor le hace falta leer tantito. Hay algunas cosas que sí son unas locuras espantosas y hay otras que no tanto. Entonces ahí también podemos irnos como dando cuenta. Mucho es de feeling, mucho es de tener la sensibilidad de saber en quién dejo las manos de mis tesoros más preciados, que son mis hijos. Siguiente pregunta. Mi niño tiene 1 año 8 meses. Le gusta ver videos en internet. ¿Qué tan saludable es para ellos usar la tablet? Dice la Academia Americana de Pediatría que las pantallas están prohibidas en los menores de 2 años. Yo estoy casi segura que las personas que hicieron eso en la Academia Americana de Pediatría no tienen hijos. Sí hay un efecto de las pantallas propiamente emiten una luz azul. Si ustedes la ven, esto está emitiendo como una luz brillante. Es una luz azul que estimula las neuronas. Y esta estimulación de las neuronas hace que se aceleren los neurotransmisores, es decir, que haya un desbalance principalmente en la adrenalina y la serotonina del cerebro. Eso puede ocasionar algunas alteraciones del sueño o puede incluso limitar el desarrollo. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos sí o sí nacieron en un mundo digital. Sí o sí, su realidad es que hay pantallas en todos lados. Que es una contradicción que yo le diga, no, mijito, está prohibido el teléfono cuando yo, mamá, me la paso chateando y me la paso en el celular todo el día, ¿no? O sea, entonces el niño ya no entendió qué está pasando. Lo que ellos recomiendan, lo que la Academia Americana recomienda es que en menores de 2 años no les demos pantallas, sino que utilicemos otras estrategias de desarrollo que no tengan que ver con la pantalla. A partir de los 2 años y hasta los 4 a 6, más o menos, que solamente estén aproximadamente 20 minutos a media hora y de preferencia en cuestiones que tengan que ver con actividades pedagógicas. Y a partir de la primaria pueden estar entre 1 y 2 horas para ver una película, para hacer la tarea o para hacer algunas otras cosas. ¿En qué tenemos nosotros que ser muy conscientes? Uno, que está muy, muy difícil quitarle un celular a un niño y que hay momentos en donde es necesario que lo tengan. ¿Cómo lo limito? Bueno, pongo reglas en casa, ¿no? El celular se usa 10 minutos al día en menores de 2 años. Y eso para que se les quite la tentación de que ahí está el celular, ¿no? En esta quiero experimentar qué está pasando. 2, que entiendan que no es para tenerlo en casa, quizá puede ser otra regla. El celular no se usa en casa, el celular se usa cuando estemos en lugares públicos y necesito que esté, y ahí no hay juguetes. Entonces te doy celular cuando no hay juguetes, en un lugar público.
Esa puede ser otra regla. Es decir, cuando yo establezco reglas, les puedo permitir. Sí hay que limitar el uso de las pantallas. Insisto, la Academia Americana de Pediatría dice que menores de 2 años está prohibido a menos que sean videollamadas. Es una cosa muy compleja, pero sí hay que establecer reglas para evitar que esta estimulación azul de la pantalla afecte las neuronas y el desarrollo de mis hijos. No se vale tener tablets niñeras ni celulares niñeras, ¿no? Entonces sí hay que tener como establecer estas reglas y limitar cuánto tiempo pueden estar. Siguiente. A mi hijo le ha costado trabajo hablar. Dicen que es porque es zurdo. ¿Es verdad? No. No es porque sea zurdo. Habría que ver por qué le cuesta trabajo hablar. Habría que ver qué edad tiene, no sé qué edad tenga exactamente, y qué otras cosas hayan sucedido en su desarrollo. Entonces, todo eso puede ser, ¿no? A veces el propio ambiente influye en que ellos de repente no tengan desarrollo. A lo mejor lo que les cuesta trabajo hablar es porque les ha costado trabajo ser independientes, ¿no? He visto algunos niños, no hay nada 100% descrito al respecto, hay muy poco, pues, pero yo he visto niños que cuando hacen colecho prolongado, el colecho es cuando duermen con nosotros en nuestra misma cama. El colecho tiene muchas virtudes en una cierta etapa de la vida, pero hay un momento en donde el colecho prolongado, es decir, dejarlos más tiempo de lo necesario en mi cama, hace que los niños sean menos independientes. Y al ser menos independientes y sentirse menos capaces, también retrasan un poco su desarrollo del lenguaje. Entonces, estoy poniendo aquí algunas cuestiones y algunas ideas, pero no puedo decir a ciencia cierta por qué le ha costado tanto trabajo hablar sin haberlo evaluado. Lo que sí es que por ser zurdo no es. Debe ser por alguna otra cosa. Siguiente pregunta. Mi bebé de 20 meses se azota o golpea a sí mismo cuando se enoja o se desespera. ¿Es normal? Sí. Esa es su forma de manifestar su ansiedad. Los niños también tienen las mismas emociones y la misma ansiedad. La ansiedad en los niños se manifiesta de forma distinta que en los adultos. Los adultos empezamos a sentir taquicardia y nos temblan las manos y nos sudan y a veces nos cuesta trabajo respirar y así. Los niños no, los niños sacan su ansiedad de otra manera. Algunos lo hacen golpeando, algunos lo hacen llorando, algunos lo hacen azotándose contra la pared, algunos lo hacen poniéndose tiesos, ¿no? Es normal. Lo que hay que ayudarle a hacer para que esto no se convierta en algo dramático es ayudarle a controlar emociones. Una de las mejores formas es que cuando está en este momento de enojo o desesperación, primero hay que ayudarlo a tranquilizarse, hay que apapacharlo, hay que abrazarlo, hay que decirle aquí estoy, tranquilo, respira, y ya que se calmó y se tranquilizó, ahora sí, ¿por qué te enojaste? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el drama? ¿No? Y ayudarles a tratar de manejar sus emociones para que no les pase tanto y no sufran tanto esta ansiedad. Ok, mi bebé se priva mucho hasta llega el momento que deja de respirar. ¿Qué puedo hacer? Eso se le llama espasmo del sollozo. Sobre todo hay algunos niños que cuando hacen algo se ponen hasta moraditos. ¿Qué hay que hacer? Es una dinámica muy similar. Si es solamente el espasmo del sollozo, es decir, que se priva al respirar, hay muchas abuelitas que les avientan agua o lo soplan en la cara como para que se rompa la ansiedad, ¿no? Yo lo que recomendaría es que pueden utilizarse cualquiera de esas como para romper el espasmo de privarse, y la otra es una cosa muy similar a lo que acabamos de comentar. Te abrazo, ayudo a que te tranquilices, te relajo, te doy seguridad de que todo va a estar bien, porque la gran mayoría de esas llantos por privación son miedos legítimos de los niños. Y entonces, ya que se tranquilizó y ya que le ayudé a decirle, no pasa nada, tranquilo, respira, ¿no? Justo les puedo platicar una anécdota. También estaba yo en consulta con un paciente y cuando yo lo cargué, empezó a llorar de una manera incontrolable, se privó, se nos puso moradito. Instantáneamente le di el bebé a la mamá le dijo, tranquilo, aquí estoy, y empezó a respirar. ¿Por qué? Porque quien le da seguridad no soy yo, su pediatra, que ni me ha visto más que 3 veces en toda su vida y para él yo no represento nada. Es lo importante para él es su mamá. Una vez que la mamá le dio capaz y tranquilidad, lo dejamos jugar tantito, lo dejamos que se adecuara y ya después continuamos con la consulta, ¿no? Eso es algo que puede suceder. Pregunta, ¿qué tan bueno es dejar que los abuelos consientan a sus nietos? Los abuelos ya educaron a los hijos que les tocaba educar, ¿no? Ahora el rol de los abuelos es consentir a sus nietos. ¿Qué es lo único que tenemos que dialogar, platicar y tratar de encontrar un punto medio?
Solamente que los niños tengan constancia. Es decir, si yo voy a casa de mis abuelos y mis abuelos me quieren consentir en su casa, bueno, es su casa. Lo que a nosotros nos corresponde hacer como papás es decir, ok, son las reglas de los abuelos, pero la regla de llegar a una casa de visita es esta y esta, ¿no? Entonces tú te tienes que aprender a comportar de esta y esta manera porque eres la visita. Sin embargo, los abuelos pueden consentir, pues finalmente ese es su rol, ese es su papel, eso es lo que ellos ya quieren hacer, ellos ya criaron hijos. Si salieron bien o mal, ellos ya criaron hijos, ¿no? Entonces, no es que sea malo que los consientan, solamente no hay que abusar de esos momentos de consentirlos y hay que llegar a un punto medio con los abuelos, decir cuáles reglas o qué cosas, en qué cosas sí pueden romper el límite estando en casa de los abuelos y qué cosas no. Yo les pediría de favor, y sé que esto es muy complicado, sobre todo cuando viven abuelos y papás en la misma casa, porque entonces el pobre chamaco ya no sabe cuál es la autoridad y a quién hacerle caso. Entonces yo les recomendaría que como adultos que somos, tanto abuelos como papás, lleguemos a acuerdos y digamos, esto sí se puede, esto no se puede, lo puedes consentir de esta manera, pero te pido por favor que sigas estas 2 o 3 reglas, nada más. Y entonces los abuelos pueden tener esta libertad de hacer como abuelos lo que les nazca y nosotros como papás de asegurarnos que nuestros hijos estén cuidados y dentro del el espacio de seguridad y de desarrollo que deben de tener. ¿No? No está mal, nada más hay que aprender a lidiar con que no haya 2 autoridades contradictorias, ¿no? Sino que los niños, que no son tontos, son niños, sepan qué con quién. Si mi bebé no gateó, ¿puede tardar en caminar? Ya tiene 1 año, 2 meses. 1 año, 2 meses todavía no me asusta. Si no gateó, es probable que no empiece a caminar. Si no gateó, yo recomendaría que empecemos a hacer ejercicios de gateo para ver si logra gatear y que yo ayude a que él se sienta independiente en moverse. Y es muy probable que pronto se suelte caminando solito. No haber gateado no implica un retraso en la marcha, ¿no? Implica otras cuestiones. Habría que ver por qué tendría un retraso en la marcha, pero 1 año, 2 meses no me preocuparía tanto. ¿Qué podemos hacer? Más bien estimularlo a que se impulse también a caminar. Una es dejándolo gatear y que sea libre y se pueda mover solito para que él descubra lo que es la independencia y le interese y empiece a jugar con ella. Y otra es que tenga juguetes o carritos de estos que ellos se agarran y van empujando. Entonces ellos van empezando a caminar con un soporte para que no les genere tanta angustia y también puedan empezar a desarrollarse mejor. ¿Qué tan saludable es que el bebé duerma en la misma cama con los papás? Es un poco lo que comentaba yo hace ratito. El colecho tiene grandes virtudes los primeros meses de vida. Llega un momento, sobre todo cuando vamos a empezar con el desarrollo de la identidad y de la independencia de nuestros hijos, que lo ideal es que tengan su propio espacio. Si no se puede su propia recámara, con que tengan su propio espacio. ¿Por qué? Porque entonces ese es mi espacio, ese yo lo controlo. Si yo me tengo que quedar dormido solito, me voy a quedar dormido solito y está bien, porque soy una persona lo suficientemente segura de sí mismo o misma que puede quedarse dormido solo y no necesita de mis papás. Es decir, les empezamos a ayudar a dar cierta independencia. Hay algunas excepciones que se deberían de trabajar en consulta, pero en general, y no hay una edad exacta para decir ya, es el momento de pasarlo a su cuna, no, pero sí hay que contemplar ahí que no todos los colechos deben de durar por siempre, ¿no? Puede haber consecuencias por caídas de 1 metro o mínimas de 60 centímetros. Mi bebé tiene 11 meses y me ha caído en 3 ocasiones. 60 centímetros asumo que se está cayendo de la cama o del sillón o de una silla o de cosas por el estilo, porque es como la estatura estándar, ¿no? Puede haber consecuencias cuando los golpes son graves. En menores de 1 año, lo ideal es que todo golpe se evalúe en hospital, porque el riesgo de que pueda haber una consecuencia es muy alto. En mayores de 1 año, podemos solamente acudir a urgencias cuando hay datos de alarma. Los datos de alarma son muy variados. Si no ha habido datos de alarma y no ha habido ningún otro problema y no hemos visto retrasos en su desarrollo a partir de estas caídas, es probable que no haya problema. Sin embargo, yo recomendaría
Bueno, la recomendación es que menores de 1 año todos se acudan a urgencias y mayores de 1 año háblenle a su pediatra para saber cuáles son los datos de alarma y en qué momento hay que correr al hospital. Mi bebé de 6 meses reniega, pelea, gruñe, es como si pujara cuando juega con sus juguetes. ¿Es normal? Pudiera ser normal, o sea, pudiera ser una manera en la que él está descubriendo también su fuerza y pudiera ser cuestión de su temperamento, pero habría que valorarlo un poquito más a fondo. Hay niños más gruñoncitos que otros, hay adultos que somos más enojones que otros, ¿no? Puede ser su temperamento, nada más es cuestión de ir viendo. Luego ahí es cuando es que salió a su papá, ¿no? Le heredó el carácter a su mamá. Entonces, pudiera ser algo por ahí, pero habría que evaluarlo como de forma muy dirigida. Pregunta, mi bebé batalla mucho para comer, tiene 1 año y no quiere comer. Hay un momento en la vida de todos los niños cuando se vuelven independientes, sobre todo, que ya pueden, o sea, que ya descubrieron que se pueden mover solos, que ya no quieren estar en la sillita. Y entonces, como ya no quiero estar en la sillita, me quiero bajar a jugar, entonces ya no quiero comer, ¿no? Y pareciera que a todos nos da como esta sensación de que no quieren comer. Es normal que un niño más o menos a esa edad disminuya su apetito, porque también está disminuyendo su velocidad de crecimiento. Entonces puede disminuir el apetito. Lo que sí es que mientras nosotros seamos constantes en las rutinas y decir, es la hora de la comida. ¿No quieres jugar? No puedes jugar ahorita, es la hora de la comida. Hasta que aprenda que esa es la rutina, que en cuanto se sienta a la silla, come y termina de comer, puede irse a jugar, ¿no? Y entonces eso sí nos va a poder ayudar un poquito. Quizá no va a comer con la misma hambre que tenía antes, insisto, hay una velocidad de crecimiento más baja, pero la gran mayoría de los problemas se resuelven cuando ponemos rutinas adecuadas. Mi hijo de 2 años y medio se muerde las uñas y los dedos. ¿Cómo lo ayudo? Hay que ver por qué. Es probablemente que eso sea un trastorno de ansiedad y hay que ver por qué se está mordiendo las uñas de los dedos. Ya sea, a lo mejor hay algún asunto ahí como de pica, que se llama, que es querer comer cosas que no son realmente comestibles, o sea, como que tienen hambre todo el tiempo. Y la otra es de ansiedad. ¿Cómo lo ayudamos? Uno, hay que ver cuál es la raíz de esa ansiedad para poderle dar tratamiento. Y la otra es asegurarle que él está bien cuidado, que es un niño muy querido, que es un niño amado y que finalmente esto le va a ayudar. O sea, eso, lo que él necesite, si necesita ayuda algún día, sabe que puede contar con sus papás. Mi bebé tiene apenas 1 mes y 15 días, pero no sé qué tan normal sea que a pesar de que ya está cambiado, limpio, seco, ya comió, llora muchísimo. Ahí hasta el punto de ponerse morado. Puede ser cólico, por la edad puede ser cólico. Por la edad también estamos hablando de que tiene 6 semanas, puede ser un brote de crecimiento. Y vaya, los niños pueden llorar porque están incómodos, porque no les gustó la cuna, porque quieren estar en el sillón, ¿no? O sea, también pueden llorar por cosas irreales. Entonces, habría que valorar ahí si se trata de cólico. El cólico, el llanto tipo causado por el cólico tiene ciertas características particulares. Y la otra es estos brotes de crecimiento que pudieran suceder, ¿no? Y que son muy frecuentes con lactancia materna. Entonces, pues ahí más o menos habría que ver. La otra, que ya son cuestiones de enfermedades, es que a lo mejor tenga alergia a la proteína de leche de vaca si está comiendo fórmulas, o a lo mejor tenga alguna intolerancia a algún otro tipo de alimento y que entonces hay un dolor abdominal constante. Es decir, hay que valorarlo constantemente para saber qué está pasando. Hay que ir con un pediatra. ¿Tener mascotas desde pequeños les crea enfermedades? Pues sí, lo mismo que tener un hermano que les contagia un virus, ¿no? O sea, todo en esta vida puede tener riesgos de enfermedades. El simple hecho de que nosotros convivimos con virus y bacterias todo el tiempo nos tiene en riesgo siempre de tener enfermedades. Ahora, las mascotas tienen otras virtudes, ¿no? A esta edad, por ejemplo, de la que hemos estado hablando, que es de los 2 años más o menos, es una edad a la que los niños empiezan a tener también curiosidad por cuidar a un ser vivo. Pero comprarles un perrito, el que termina cuidando al perrito son los papás. ¿Por qué? Porque es un animalito que necesita de muchísimo cuidado y al necesitar de muchísimo cuidado, un niño de 2 años no está capacitado para. Ya si el perrito está en casa o el gatito ya estaba desde antes, bueno, pues aprenderá, ¿no? Pero si es un animalito que queremos comprar para que mi hijo aprenda a cuidar a otro ser vivo, lo ideal, dicen por ahí las recomendaciones generales, que es empezar con algún tipo de reptil o con pececitos que necesitan menos atención.
y ya después ir como subiendo el grado de dificultad, digamos, para que puedan tener animalitos. Pero, y eso va a generarles otros aspectos del desarrollo que les pueden ayudar a mejorar. Entonces, sí puede crear enfermedades, pero si además mantenemos a nuestros animalitos yendo al veterinario con todos los cuidados que necesiten, si son algún tipo de mamífero con todas las vacunas que necesiten y los desparasitamos y demás, entonces el riesgo de que se enfermen es mucho más bajo. Mi hijo tiene 5 años, aún no puede dejar el pañal por las noches. ¿Qué hago? Tenerle paciencia. Podemos empezar a utilizar, la gran mayoría de esas cosas son por aspectos psicológicos. Entonces, empezar a hablar de a contarles cuentos, buenas historias. Hay unas estrategias que a veces yo uso mucho en el consultorio, que es un calendario de logros, un calendario de estrellitas, en donde ellos van viendo sus estrellitas y este sentido de sentirse útiles y de sentirse capaces hace que vayan soltando el pañal. Es decir, hay muchas estrategias que podemos usar, pero habría que ver cada niño, porque depende de cada niño, vamos a ver cuál es la que mejor funciona. ¿Qué tan bueno es el uso de la andadera? No, prohibida, nada, adiós, tírenlas, rómpanlas, sáquenlas del mercado, por favor. Las andaderas generan demasiados problemas. Las andaderas son sumamente cómodas porque entonces yo puedo dejar a mi bebé y poder hacer cosas sabiendo que pues, mi bebé puede caminar y estar relativamente libre. ¿Cuál es el problema? Alteran el desarrollo de la marcha. No es cierto que les ayudan a aprender a caminar. Eso es súper falso. Lo que ellos empiezan a hacer es que como no caminan con las piernas, sino van caminando con los pies, es decir, van sentados sobre una sillita, las piernas van dobladas y ellos se van empujando solo con los piececitos, no con toda la pierna, ¿no? Y entonces señalo mi brazo porque no alcanzan a ver mi pierna, pero eso hace que la marcha no esté bien desarrollada y que la cadera, en vez de estar la cadera recta, la cadera está abierta. Y eso lastima los huesos y las articulaciones de la cadera. Incrementa el riesgo de accidentes, sobre todo cuando hay tapetes o hay cosas en el piso, porque entonces se atora la llanta y bolas, van de frente con todo y la silla les cae encima, ¿no? O se caen por las escaleras, que eso es otra cosa terrible. Y última, hemos notado que como no desarrollan bien su tridimensionalidad, es decir, si el niño va caminando con su andadera, choca contra la pared, en realidad no chocó él, chocó la andadera. Y entonces ya no mide la distancia real que hay entre la pared y él mismo, porque hay una andadera ahí en medio que le está estorbando. Y entonces esa alteración del desarrollo de la tridimensionalidad afecta la lectoescritura cuando lleguen a la primaria. Entonces, no, por favor, andaderas prohibidas. ¿Cómo estimula a bebé para que se siente? Uy, hay un montón de ejercicios. Hay que fortalecer la espalda primero. Fortaleciendo la espalda y lo podemos sentar en una de estas pelotas de yoga que se mueva así para que fortalezca también los músculos de abajo de la cadera. Podemos sentarnos en las piernas y subir y bajar una rodilla y la otra para que vaya haciendo así, ¿no? Hay muchos ejercicios que podemos hacer para que se siente. Ojo, el sentado es alrededor de los 6 meses. No me los quieran sentar antes de eso porque no va a suceder. Hay quienes se sientan a los 5, hay quienes se sientan a los 8, pero es alrededor de los 6 meses. ¿Qué puedo hacer para que mi nene esté un poco más tranquilo? Tiene 6 meses y es demasiado inquieto. ¿Inquieto en qué sentido? A veces consideramos que nuestros bebés son inquietos cuando en realidad solamente están creciendo. Y entonces, evidentemente, ya van a estar más despiertos y más activos que cuando tenían 2 o 3 meses. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esté tranquilo? Pues para empezar, ¿a qué nos referimos con inquieto? Inquieto lo vemos ansioso, lo vemos triste, lo vemos llorando, o lo vemos curioso, como que quiere andar viendo todo y experimentando y agarrando todo y evidentemente ya no duerme como dormía antes porque está creciendo. Hay que empezar a identificar mucho esas cosas. Yo he visto muchos papás que consideran que sus hijos son muy inquietos y muy hiperactivos cuando en realidad es solamente su etapa del desarrollo, porque queremos que se comporten o asumimos o creemos que se van a comportar como si tuvieran 6 años y no, tienen 2 o tienen 6 meses, ¿no? Entonces, ahí habría que ver a qué nos referimos exactamente con ser inquieto para saber cómo tranquilizarlos, ¿no? ¿Hasta cuándo es recomendable seguir dando leche materna? Pues dice la OMS que de 6 meses a 2 años. Hay papás que se siguen, hay mamás que se siguen hasta los 4. No hay mejor alimento en este mundo que la leche de humanos para humanos. La de vacas es para vacas, la de gatos es para gatos, etcétera, etcétera. Entonces, la leche humana, que está hecha específicamente para los seres humanos, es una gran leche.
y tiene varios componentes, no nada más nutricionales, sino que brinda también anticuerpos y células de defensa para luchar contra infecciones y contra algunas otras enfermedades, sobre todo metabólicas. Y tiene una sensación de apego y ayuda a desarrollar seguridad y sensación de bienestar. Entonces, pues la OMS dice que hasta los 2 años nosotros nos podemos seguir más si es necesario. No hay, no hay que cortarla antes si no es necesario. ¿En qué momento o a qué edad es conveniente poner a nuestros hijos en su propio cuarto? No hay una edad. Esto platicábamos hace ratito, no hay una edad exacta, cada niño es distinto. Yo normalmente recomiendo que cuando empecemos a ver que quiere empezar a desarrollar su independencia, ese es el momento para mandarlo a que también sea independiente en conciliar su propio sueño, por ejemplo. Pero no hay una edad, hay que evaluar a cada niño. A mi sobrino, desde que nació, tiene como un tipo lunar rojo, se le marcan sus venitas del lado del corazón. ¿Es normal? No lo sé. Con esta información no podría dar un diagnóstico. Pudiera ser un hemangioma, pudiera ser y de los hemangiomas hay muchos tipos, hay arteriales, hay capilares. Si se marcan las venitas del lado del corazón, hay que ver por qué, si a lo mejor es una cuestión venosa. Con esta información no podría decir si es normal o no, habría que valorarlo. ¡Ay! ¿Qué es un brote de crecimiento? De repente, a todos los niños empiezan como que a crecer. Hay un momento en donde incrementan los niveles de cortisol en sangre y de hormona de crecimiento y entonces viene como que los huesos se estiran un poco. Los huesos tienen por encima una capita que se llama el periósteo y esa es la que tiene por donde entran los nervios. Entonces, cuando esa se estira, llegan a dar una sensación de dolor, de molestia y eso puede generar un brote. A eso nos referimos con brotes de crecimiento. El brincolín tampoco es bueno, de esos que se cuelgan desde el techo. No, esos no son tan malos porque no están alterando la marcha. Esos están haciendo que el niño empuje y al empujar está fortaleciendo las piernas. Lo que sí es que no hay que exagerar en el tiempo. Máximo 20 minutos diarios es lo que yo normalmente recomiendo, que estén como empujándose, porque ese brincado les da el más fuerza. Ya se nos está acabando el tiempo. Se recomienda el uso del chupón y en general no, tiene muchas cosas en su contra, ¿no? Afecta la forma de la boca, puede afectar el apego a la lactancia materna e incluso puede afectar también cuando empiezan a comer otro tipo de alimentos. De preferencia no. Sin embargo, hemos sabido que tiene algunos efectos, sobre todo efectos tranquilizantes y efectos que disminuyen el dolor. Entonces, en niños que son muy ansiositos, que han estado en contacto, pues los usamos mucho en los hospitales, por ejemplo, en las terapias intensivas que generan ansiedad, y entonces eso tranquiliza a los niños. O en algunos niños que tienen un cierto retraso como una discapacidad intelectual, y entonces esto también les ayuda a relajarse un poco. Nuevamente, el uso del chupón se individualiza, pero así como recomendación general, no. Voy a hacer las últimas 2 preguntas. ¿Qué tan peligrosas son las fístulas auriculares? ¿Nos referimos a las fístulas preauriculares, a unos agujeritos que suceden adelante de la oreja, o a qué nos referimos con fístulas auriculares? Porque ahí hay unas fístulas auriculares en las aurículas del corazón, entonces no sé a cuáles nos estamos refiriendo. ¿Y qué tan peligrosas son? Pues no es tanto la fístula, sino qué hay abajo o qué hay dentro de la fístula que se esté lastimando. Entonces, a esas hay que hacer un estudio como más minucioso. ¿Y cada cuánto recomendan cambiar el pañal? Pues cada que se haga del baño, cada que esté sucio. Es decir, si nosotros pensamos que ir al baño, para nosotros cada que vamos al baño nos limpiamos, ¿no? Cada que vamos al baño salimos ahí bien higiénicos. Imagínense un bebé que va al baño y después se vuelve a subir su pantalón, o nosotros mismos que fuéramos al baño nos volvemos a subir el pantalón y seguimos caminando todos sucios. Eso le pasa a un bebé cuando no cambiamos el pañal. Entonces el pañal se cambia cada que esté sucio, ¿no? Y porque además lo ácido o lo alcalino que puede tener la pipí o la popó lastiman la piel y eso incrementa los riesgos de dermatitis del pañal. Entonces, cada que se haga del baño hay que cambiar el pañal. Y finalmente, ¿qué es un pañal autoajustable? Bueno, un pañal autoajustable es un pañal que tiene un cierto mecanismo que a la hora de que se coloca, en lugar de que nosotros seamos los que controlamos la presión o digamos,
la forma en la que se ajusta al abdomen, a la pancita, el pañal solito se adapta a las condiciones anatómicas de cada niño. Y es un pañal que es un poquito más delgadito, que tiene el mismo poder de absorción, pero que al tener como esta cuestión semiajustable, digo, autoajustable, ocupa menos espacio. Y al ocupar menos espacio, eso nos permite tener un mejor movimiento. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. De hecho, nos pasamos un poquito por 6 minutos. Ya para finalizar, los invito a participar para que se consigan uno de los 5 tics, digo, de los 5 kits que hay de Bebé Tips Baby Up. Son unos kits que están súper completos, están muy buenos. Entonces, es muy fácil. ¿Se acuerdan de las palabras que iban saliendo así como que aisladas? Bueno, esas palabras tienen que formar una frase. Cuando ustedes formen esa frase, hay que mandar un mensaje directo a Expo Mi Bebé y Yo, y las primeras 5 personas que adivinen la frase y la pongan correctamente, van a ser las ganadoras y ya Bebé Tips se contacta con ustedes para poderles dar su respectivo premio. Entonces, para mí ha sido un honor estar con ustedes. Nuevamente les recuerdo, soy la doctora Paola Vidal. Mis datos van a quedar disponibles por si necesitan alguna otra, si tienen alguna otra duda o necesitan alguna otra asesoría, con todo gusto se las puedo dar. Y pues estamos todos aquí luchando porque nuestros niños tengan un buen desarrollo y lleguen a ser adultos súper responsables. No olviden de ir a consultas constantes con el pediatra, porque esa va a ser otra forma en la que nosotros vamos a poder ayudar a nuestros niños a crecer sanos y fuertes. Ha sido un placer y que tengan una bonita tarde.